Bien, jóvenes, ahora vamos a explicar el tema de esfera. Una esfera es un sólido de revolución, tan igual como el cono circular recto y el cilindro circular recto. ¿Cómo se genera una esfera? Tenemos acá un semicírculo cuyo radio es R. Tiene su centro en O. Y el eje, que es una recta fija, contiene a su diámetro. Y comienza a girar, sea en el sentido radio, antirradio, como ustedes manejen, igual, una vuelta completa. Cuando es una vuelta completa, se genera el sólido denominado esfera. Pero, si gira menos de 360, el sólido se va a denominar cuña esférica. Entonces, vamos a considerar aquí algo muy interesante. En el semicírculo que va a dar origen, según la rotación, a la esfera, vamos a dibujar un radio OA. Ese punto A está a una distancia R del centro y comienza a girar el punto A. Cuando el punto A comienza a girar una vuelta completa, determina una circunferencia del mismo radio R. Y así todos los puntos de esta semicircunferencia también giran alrededor. Y todos los puntos del semicírculo de igual forma. Entonces se genera este sólido. Pero básicamente el punto A es el punto muy importante a analizar. El punto A describe en el movimiento de 360 grados una circunferencia cuyo radio es R. Y entonces, como AO tiene infinitos puntos, todos ellos también describen una circunferencia y van a determinar lo que se llama acá un círculo. Ese círculo tiene el mismo radio que el sólido, en este caso la esfera. Por lo tanto, a este círculo se le va a denominar círculo máximo. O también le dicen círculo mayor. ¿De acuerdo? Ya. Esta es la esfera. Ahora vamos a ver los elementos asociados. Primero es el centro, luego el radio. Y por supuesto va a trabajar con un plano tangente a la esfera. Un plano tangente es aquel que tiene solo un punto de contacto con la esfera. En este caso, vamos a trazar un plano P. ¿Y cómo ubicar el punto de contacto? Simplemente trazando un radio perpendicular al plano. Quiere decir, para que sea perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano. Entonces diremos que este es un plano tangente a la esfera. Pero también la esfera se puede seccionar y trabajar con un plano que corta a la esfera. Si el plano
es secante y pasa por el centro, se obtiene un círculo máximo. Pero ¿qué pasaría si ese plano secante no pasa justamente por el centro? Entonces, si no pasa por el centro, va a pasar a cierta distancia del centro. Como todo plano al cortar a una esfera determina un círculo, entonces acá también va a determinar un círculo. Pero en este caso es un círculo menor. Este círculo que está acá es la sección que produce este plano secante a la esfera. Y por supuesto tendrá un cierto diámetro donde, si se conoce esta distancia al cual se traza el plano, con el radio menor de ese círculo, podemos relacionar con el radio de la esfera a través del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Estos son los elementos asociados a la esfera. Pero nosotros tenemos que determinar dos cosas de la esfera. El área de la superficie esférica. Y por supuesto, como ocupa un espacio, ¿no es cierto?, se puede determinar su volumen. ¿Ya? Ahora, el área de la esfera o simplemente el área de la superficie esférica se prueba que es 4pi r cuadrado. Y el volumen es igual a 4/3 de pi r cubo. Luego veremos la parte de la esfera. En primer lugar, chequea bien acá sobre la semiesfera. Cuando el plano secante contiene al centro, se determina dos sólidos. Cada uno se llama semiesfera. En este caso, la semiesfera tiene el mismo radio que el círculo máximo, o sea, su base. Y la parte que está pintada de celeste es la superficie semiesférica. La semiesfera, ojo, es un sólido. Es como la mitad de una naranja y no la mitad de una pelota, por ejemplo. ¿Ya? Es un sólido. Ahora, ¿cómo podemos hallar el área de la semiesfera? Tengan presente que la superficie semiesférica viene a ser la mitad de 4pi r cuadrado. Pero acá hay una base, que es un círculo. Y el círculo tiene un área, que es pi r cuadrado. Entonces tienes que sumar 2pi r cuadrado más pi r cuadrado, tendrías 3pi r cuadrado. En cambio el volumen sí es la mitad de esta cantidad. La mitad sería 2/3 de pi r cubo. ¿Qué es el octante? El octante es la octava parte de una esfera. Es como decir la cuarta parte de la semisfera. Nótese que está formado por 3 cuadrantes en la parte de la superficie. De al fondo un cuadrante, frente a nosotros otro cuadrante y como base también otro cuadrante. Entonces esta parte que estoy pintando viene a ser una superficie, una parte de la superficie esférica, que viene a ser la octava parte. ¿Sí? Esta superficie que está acá se puede medir, su área es la octava parte de los 4pi r cuadrado. O sea, ¿cuánto sería? Sería pi r cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Ya. Ahora,
Pero tenemos acá un cuadrante, abajo un cuadrante y posteriormente tenemos otro cuadrante en la parte de atrás. Ahora, el volumen, ¿cómo se calcula? El volumen se va a calcular como al volumen de la esfera dividido entre 8. Si divides entre 8, te va a salir pi r cubo, ¿no es cierto?, entre 6. Y el área se refiere a quién? Al área de esta superficie que está pintada de naranja, más el área del cuadrante de atrás, más el cuadrante de abajo, se ha apoyado como base, y además como, sumando por supuesto, el área de esa cara. Entonces sería pi r cuadrado sobre 2 más 3 veces el área de este cuadrante, pi r cuadrado sobre 4. ¿Ya? Y al final te va a salir 5 cuartos de pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Eso por supuesto se puede deducir. Ya, hablemos del uso esférico. Imagínense ustedes acá un eje que contiene al segmento AB, que en este caso se ha doblado un alambre de forma de semicircunferencia. Ojo, es una semicircunferencia, acá no hay nada. Si esto gira una vuelta completa, genera la superficie esférica, cuya área es 4 pi r cuadrado. Pero ¿qué pasa si gira solo alfa grados? Gira 90 grados, 30 grados, 180 grados, 270 grados, pero no completa una vuelta. Entonces la superficie que genera se le llama uso esférico. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a suponer que gire un alfa. Entonces la posición de esta semicircunferencia sería otra. Supóngase que haya generado una región es una superficie curva. Esta parte que estoy pintando viene a ser una parte de la superficie esférica. Por lo tanto, el uso esférico, ¿qué cosa es? Es una superficie curva. Es una parte de la superficie esférica. Entonces, cuando gira alfa grados, es como decir que el radio en la primera posición y luego cuando gira en la segunda posición, se le coloca ahí, alfa. Si esto es 30, significa que la semicircunferencia original ha girado 30 grados. ¿Y qué cosa es 30 grados? Para una vuelta completa, es la 12ª parte. Eso quiere decir que se puede calcular por L3 simple el área del uso esférico. Es como decir, a ver, si da una vuelta completa, genera una superficie de 4 pi r cuadrado. Esto para 360 grados. ¿Qué área? Así se coloca área del uso esférico. Genera cuando gira alfa. Entonces tenemos ahí el área del uso esférico. ¿Cuánto vale? Vale pi r cuadrado, alfa grados,
sobre 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, alfa, ¿qué me representa? La medida del ángulo de giro. Nada más. Algo parecido es con la cuña esférica. Recuerden ustedes que hemos estado hablando sobre la esfera. Cuando esto gira una vuelta completa, genera la esfera. Pero si gira alfa grados, o sea, donde alfa, por supuesto, es menor que 360, el sólido que determina se llama cuña esférica. Por ejemplo, acá tenemos el semicírculo de diámetro AB en la primera posición. Y tenemos acá un radio, OP, por supuesto, perpendicular. Si gira alfa grados, entonces la nueva posición puede estar acá. Y ese radio P cambia de posición acá. El mismo ángulo de giro es la medida del diedro que está formando esos dos semicírculos. Entonces ustedes dirán, ¿es lo mismo la cuña esférica que el uso esférico? Obviamente que no, porque la cuña esférica es un sólido, mientras que el uso esférico es una superficie, parte de la superficie esférica. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen de la cuña esférica? El volumen, obviamente, lo podemos calcular, ojo, calcular, por la regla de 3 simple. Cuando es 4 pi tercios de R cubo es el volumen de la esfera, eso cuando ha girado 360 grados. ¿Qué volumen de la cuña esférica será cuando gira alfa grados? Entonces ahí, obviamente, que vas a poder resolverlo. Diremos, el volumen de la cuña por una regla de 3 simple sería pi R cubo alfa sobre 270 grados. Muy bien. ¿Y cómo se haría el área de la cuña esférica? Bueno, el área de la cuña esférica solamente tienes que sumar las áreas de este semicírculo de radio R más el semicírculo de atrás. Al sumar esos dos tendrías pi r cuadrado. Y luego tendrías que sumar el área del uso esférico, ¿no? Entonces podemos tener acá una formulita en la cual ustedes pueden sumarlo dependiendo, por supuesto, del valor de alfa. Entonces, el área de la cuña, ojo, la cuña por ser un sólido, se puede medir su volumen y se puede medir el área que envuelve la superficie, ¿cierto? Ya. Acá tenemos pi r cuadrado entre 2 más pi r cuadrado entre 2 atrás es pi r cuadrado. A ese le sumas el área del uso. Ahí está la fórmula que está acá. Pi r cuadrado alfa sobre 90. Entonces, para tener el área exacta, depende de quién, del valor de alfa. Ahora veamos una relación entre la esfera y el cubo. Por ejemplo, tenemos acá en el primer esquema esfera inscrita en el cubo, que también se puede decir cubo circunscrito a la esfera.
La esfera tiene contacto solo con las caras del cubo y justo en el centro de cada cara. Por eso que si la arista del cubo mide A, entonces el diámetro de la esfera inscrita equivale a la arista del cubo. O sea, lo que podemos deducir acá es que 2R es igual a A. Ahora, y este dibujo consiste en una vista de arriba para abajo. Si tú ves a este esquema, o sea, a este par de sólidos de arriba para abajo, es obvio que vas a primero ver el cuadrado de arriba. Ahí está. Luego a la esfera lo vas a ver como un círculo tangente a los cuatro lados. Entonces también lo puedes deducir de esa forma, ¿no? Fíjate. Ahí está. Donde el diámetro de la esfera inscrita es equivalente a la arista del cubo. En el otro caso, es cuando el cubo se inscribe en una esfera. Supongamos que sea el mismo cubo. Se inscribe en una esfera cuyo radio es R mayúscula. Entonces, cuando tú traces la diagonal del cubo, coincide con el diámetro de la esfera circunscrita. Y por teoría sabemos que la diagonal del cubo es arista por la raíz de 3. Entonces diremos que 2R, o sea, el diámetro de la esfera circunscrita, equivale a la arista del cubo multiplicado por la raíz de 3. ¿Está? Muy bien. Entonces, y esta es la vista de arriba para abajo. Quiere decir que esta es una región cuadrada, porque es un cuadrado. Luego que tenemos aquí una circunferencia que circunscribe a quién. Exactamente. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá lo mismo, fíjate lo mismo acá. Tenemos ahora las dos esferas anteriores y tenemos el cubo A, de arista A. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay una relación entre el radio de la esfera inscrita en el cubo y el radio de la esfera circunscrita. Entonces acá tenemos la R y por supuesto podemos trazarlo para acá, ¿no? ¿Ahí está? El radio de la esfera circunscrita. ¿Y cuál es la relación? Simplemente utilizando las dos relaciones anteriores. El diámetro de la esfera inscrita es la misma que la arista del cubo, así como el diámetro de la esfera circunscrita equivale a la arista por la raíz de 3. Entonces, cuando dividas, ya se te cancela la arista y te queda el radio de la esfera circunscrita equivale a ¿quién? Al radio de la esfera inscrita multiplicado por la raíz de 3. Esa es la relación que existe entre la esfera y un cubo. Hablemos sobre el casquete esférico. Cuando un plano es secante a una esfera y ese plano no pasa por el centro, entonces diremos que determina obviamente una sección en la esfera que se llama círculo menor.
que vendría a ser esto. Ya. Quiere decir que hay dos sólidos, uno hacia arriba pequeño y otro hacia abajo. Pero el casquete esférico no es un sólido, es una parte de la superficie esférica. Y lo vamos a dibujar de esta forma, amigo. Fíjate. Como es una superficie, es esta que está acá. La superficie, que es una parte del total. ¿De acuerdo? Es una parte del total. Entonces, ojo, no te confundas. El casquete no es un sólido, sino es una superficie. Parte de la superficie esférica. Ahora bien, y la otra también se llama casquete mayor, la que está acá abajo. Pero se trabaja básicamente con un casquete. Si relaciona las dos, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos hallar el área de ese casquete? El área del casquete depende fundamentalmente de la altura, justamente, del punto superior hacia el plano secante. Por ejemplo, estoy trazando el diámetro del círculo menor. Ahora estoy trazando el diámetro de la esfera perpendicular. Entonces, este segmentito que le voy a llamar H, me representa la altura del casquete, que es solamente la distancia desde este punto al diámetro de ese círculo. Y este viene a ser el radio ¿de quién? Claro, el radio de la esfera. Voy a poner aquí entonces el área del casquete esférico es 2πr multiplicado por h. ¿Y cómo podemos hallar el área del otro casquete? Eso ya depende de la otra altura. En este caso podemos hallarlo h. Entonces podemos decir acá, área del casquete. Ya. Si quiero hallar esta área, podemos decirlo área del casquete mayor. 2πr por su altura h. ¿Qué podemos establecer? Que la suma de esas alturas equivale al diámetro de la esfera. Muy bien. ¿Habría otra relación más? Sí, habría otra relación más. Por ejemplo, esto es para los ejercicios, ¿no? Tú sabes por teoría de geometría plana, esto es recto, ¿cierto? Y si esta línea tiene una longitud de, podrías aplicar relaciones métricas, ¿no? B cuadrado equivalente a la proyección h multiplicado por ¿quién? Claro, por el diámetro. ¿De acuerdo? Ese viene a ser las relaciones que existen para poder determinar algún ejercicio que relacione la esfera con el casquete esférico. Acá hay una propiedad que se llama teorema de Arquímedes, ¿no? Cuando Arquímedes inscribió una esfera en un cilindro y posteriormente inscribió un cono en esa posición, entonces determinó una relación de volúmenes. ¿Y cuál es esa relación de volúmenes? Es la siguiente, ¿no? Hizo una relación de 1, 2, 3, lo encontró él. ¿De acuerdo? El volumen del cono es A1 como el volumen de la esfera es A2 y este como el volumen del cilindro.
Y esto lo podemos poner una V. Quiere decir que si el volumen del cono es V, el volumen de la esfera es el doble y el volumen del cilindro es el triple. Solo bajo estas condiciones que están acá. Y aquí se puede demostrar fácilmente, ¿no? Puesto que el radio de la base del cilindro es la misma radio de la esfera. Y la misma base del cono es la misma base del cilindro. Por esa razón se demuestra esta relación. Muy interesante. Bien, vamos a resolver los ejercicios de su separata. Número 1. Tenemos una esfera y dos planos paralelos secantes determinan sobre la esfera dos círculos cuyas áreas son pi metros cuadrados y la otra 16 pi metros cuadrados. La distancia entre dichos círculos, que son paralelos, es 3 metros. Y te piden calcular el área de la esfera. Muy bien. Lo único que falta acá es dibujar el segmento perpendicular que mide 3 metros, que es la distancia entre los círculos paralelos. Para ello, se traza desde O dos perpendiculares hacia los diámetros. Y esta distancia es justamente la que vale 3. ¿Ya? Como este círculo tiene área de pi metros cuadrados, es porque su radio vale 1. Y como esta área del círculo es pi 16 pi metros cuadrados, es porque su radio debe medir 4. ¿Cómo calcular el área de la esfera? Bueno, tenemos que formar acá triángulos rectángulos. R es el radio de la esfera. Como esta distancia no se conoce, llamémosle un A. Y en este triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tendremos aquí Pitágoras, R cuadrado es igual a A cuadrado más 4 cuadrado sería 16. También se puede aplicar el teorema de Pitágoras cuando se trace este radio y poder aplicar el teorema de Pitágoras justo en este triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos establecer? Otro teorema de Pitágoras. ¿Dónde? Acá. Hipotenusa R elevado al cuadrado debe ser igual al cateto 1 elevado al cuadrado, que es 1, más cateto A más 3 elevado al cuadrado. Entonces, hay que desarrollar aquí estas ecuaciones igualando el de arriba, A cuadrado más 16 es igual al de abajo, desarrollando sería 1 más A cuadrado más 9 más 6A. Y de aquí se cancela A cuadrado, 6, 6A, y se determina que A vale 1. Luego podemos calcular el valor de R cuadrado. Entonces, aquí tenemos en la primera ecuación
R cuadrado es A cuadrado más 16, o sea, 1 más 16, 17. Como te piden el área de la esfera, equivale a 4pi R elevado al cuadrado. Como R cuadrado vale 17, entonces sería 17 por 4, lo cual sería 68 pi metros cuadrados. Problema número 2. Tenemos un cilindro cuya generatriz mide 18 metros. La diagonal del cilindro está trazada y es tangente a una esfera, ¿ya?, en este punto. Y también la esfera es tangente en el centro de la base del círculo. Esto mide 30 y te piden calcular el volumen del cilindro. Piden el volumen del cilindro. ¿Qué es lo que falta calcular? Nada más. Claro, ahí te estaban dando como dato el volumen de la esfera, que vale 36 pi. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo. Por eso que aquí podemos determinar el valor del radio de la esfera. Simplificando, esto te va a salir 3. Entonces, esto lo voy a determinar, ¿ya? Solamente había salido al ojo, pero ahora lo puedo hacer así. Trazando la bisectriz, esto sería 30-30. El dato era que el radio es 3, por supuesto. Ahí está. ¿Ya? Este sería 3. Por lo tanto, por triángulo notable, 3 raíz de 3 y 3 raíz de 3. ¿De acuerdo? Y como esto que está acá es 30, o sea, 30 se le opone 6 raíz de 3, y por lo tanto, el otro cateto opuesto a 60 es 18. Muy bien. Por eso que salía 18, ¿no? El dato era que el volumen de la esfera era 36. Entonces con esto ya puedo calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi, el radio de la base del cilindro, 3 raíz de 3 al cuadrado, todo por la generatriz, que en este caso vale 18. Haciendo las operaciones, el volumen del cilindro equivale a 486 pi metros cúbicos. Problema número 3. Ahí se observa una cuña esférica cuyo volumen te piden calcular. Tenemos como dato el ángulo formado por los dos semicírculos. El semicírculo de atrás con el semicírculo que está adelante forman un diedro de 18 grados, ¿no? Ese es el valor de alfa que nosotros tenemos en el dato. También tienes como dato el área total de la cuña, que equivale a 6 pi. Y te piden que calcules el volumen de la cuña. Estamos hablando de la cuña esférica, por supuesto. Ahora, el volumen de la cuña, no olvidarse, el volumen de la cuña esférica es 4. En este caso podemos determinarlo directo, es pi r cubo alfa grados dividido sobre 270 grados. Ten en cuenta que solo te falta el valor del radio, nada más. ¿Cómo hallamos el radio?
a través de este dato. El área total de la cuña. Recuerda que hemos hecho la teoría que el área de la cuña en función de R sería pi R cuadrado más el área del uso esférico. ¿De acuerdo? Sería entonces pi R cuadrado por alfa, todo esto dividido sobre 90. Pero alfa para nuestro caso es 18 grados. Y esto equivale a 6 pi quinto. Muy bien. De ahí podemos eliminar pi. ¿Ya? También 18 a 1, 18 a 5. Multiplicando tenemos 5R, 6R cuadrado sobre 5 igual a 6 quintos. Y de ahí determinas el valor de R que vale 1. Y esto lo vas a reemplazar en el volumen de la cuña. ¿Ya? Sería entonces el volumen de la cuña esférica, sería R vale 1, sería pues pi, en vez de alfa colocamos ahí 18 grados, todo esto dividido sobre 270 grados. Y aquí sale el volumen de la cuña esférica. ¿Ya? Sacamos novena, 2, novena, 30, mitad, sería pi sobre 15. Muy bien, muchachos. Pregunta número 4. Se traza un plano secante a una esfera determinando dos sólidos. Pero acá hay una relación entre las áreas de los casquetes. Tenemos aquí arriba el casquete verde y el más grande, casquete azul. Vamos a ponerle área del casquete 1, área del casquete 2. Según el dato, la relación de áreas de esos casquetes es de 1 a 5. Y te piden calcular la distancia del centro de la esfera a ese plano secante. Como ha dejado una sección circular, entonces te piden esta distancia, de O hasta el centro del otro círculo pequeño. Muy bien, entonces te piden X, ¿no? Voy a poner acá, piden esa distancia. ¿Cuál es la fórmula del área del casquete? El área de un casquete es 2 pi r por h. Por ejemplo, vamos a aplicar al casquete verde. Su altura viene a ser este segmento. Como el radio vale 6, le quitas X, 6 menos X. 2 pi r, R6, por H. H es 6 menos X. Ahora el área del casquete 2, del azul. También 2 pi r por su altura, que es 6 más X. Y esto, por supuesto, es un quinto. Y ahí, como se entiende, esto se cancela inmediatamente. Y se multiplica, tendrías 30 menos 5x igual a 6 más x, 6x igual a 24. Y ahí obtienes el valor de x que vale ¿cuánto? 4 exactamente. Problema número 5. Tenemos una esfera inscrita en un cono de revolución. El dato es la altura del cono, que vale 8, y el volumen de la esfera 36 pi. Y lo que te piden a ti es calcular
el volumen del cono. ¿Ya? Muy bien, los trazos habituales que hay que hacer acá es trazar la altura propiamente y que contiene al centro de la esfera. Listo. El volumen de la esfera lo podemos reemplazar por 4pi tercios r al cubo. ¿Ya? Por supuesto, siendo esto el radio, pues, ¿no? ¿Está bien? 36pi. Simplificando, r te va a salir 3. Luego, desde el centro, trazamos un radio perpendicular. 3, 3. Como la altura vale 8, este vale 5. ¿Y qué significa? Que este es un triángulo de 3, 5, 4. Este ángulo vale ¿cuánto? 37. Pero el triángulo grande, el que está aquí, también es notable. De 37, 53. Entonces, a 53 se le pone 8, a 37 se le pone 6. Tengo el radio de la base del cono 6 y su altura 8. Ya puedo calcular el volumen del cono. Volumen del cono, pi, radio al cuadrado, por la altura 8, y todo esto dividido sobre 3. Simplificando, el volumen del cono es 96 pi. Bueno, en la pregunta número 6, según el texto del ejercicio, el cubo se encuentra inscrito en la semiesfera. ¿Cómo así? La base, que es una región cuadrada del cubo, está apoyado en el semicírculo de la base de una esfera. Pero estos puntitos, que son los extremos, los vértices de la base, no están sobre la circunferencia de la base, están en el interior. Y estos puntos, que pertenecen a los vértices del cuadrado paralelo, ellos sí están sobre la superficie semiesférica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición para que el cubo se inscriba. Si la arista del cubo es 4, te piden el área total de la semiesfera. Solo se necesita calcular el radio. La fórmula es 3pi r cuadrado. R viene a ser el radio de la semiesfera. En este caso, como la arista es 4, colocamos aquí 4, el diámetro, perdón, la diagonal de la base es 4 raíz de 2. Por lo tanto, esto será 2 raíz de 2. Y luego trazamos el radio de la semiesfera. Y acá tenemos un triángulo rectángulo. Cateto 4, cateto 2 raíz de 2 y radio de la semiesfera R. Entonces aplicamos Pitágoras. R cuadrado es 4 cuadrado más 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. R cuadrado es 16, 2 raíz de 2 al cuadrado es 8. Y esto es 24. Por lo tanto, el área total de la semiesfera es 3pi r cuadrado. 3pi, en r cuadrado pongo 24, y multiplicando, esto te va a salir exactamente 72pi. Bien, jóvenes, pregunta número 7. Calcular el volumen de una cuña esférica sabiendo que los semicírculos que la limitan determinan un ángulo que mide 20 grados. Este 20 grados es el valor de alfa según la formulita. Es la medida del hierro determinado por el semicírculo que está frente a nosotros y el semicírculo que está en la parte posterior. El área total de la cuña
es un dato que equivale a 11 pi novenos. Y te piden calcular el volumen de la cuña. No olvidarse que el volumen de la cuña equivale a pi r cubo multiplicado por alfa, que es el diedro, dividido sobre 270. Como usted verá, solo falta el valor del radio. Fórmula del área total de la cuña, ya lo estamos estableciendo varias veces. Es pi r cuadrado, a eso se suma el área del uso. Pi r cuadrado alfa sobre 90 grados. ¿Ya? Y esto vale 11 pi novenos. Pero como alfa es 20 grados, voy a reemplazar previamente eliminando pi. ¿Ya? Tendría entonces, si acá le coloco 20, se elimina, y justo te queda 11 r cuadrado 9 igual a 11 novenos. De aquí r, por supuesto que te sale 1. ¿Dónde lo vas a reemplazar? Aquí en el volumen de la cuña. Entonces tendrías pi 1 al cubo 1, alfa es 20 grados, y todo sobre 270 grados. Al final te sale 2 pi sobre 27. Ese viene a ser la solución. De un cilindro macizo de plomo, como ves acá, se ha obtenido, luego de fundirlo, un cono recto y una esfera. O sea, todo el material que ha sido usado en la construcción de este cilindro, al derretirse se ha construido un cono y una esfera. ¿Ya? Tienes como dato la altura y el diámetro, tanto del cono como del cilindro, mide 9. O sea, el diámetro del cilindro y su altura respectivamente son equivalentes a la del cono. O sea que el cono tiene un diámetro igual que el diámetro del cilindro y su altura equivalente a la del cilindro también. Y la pregunta es calcular el diámetro de la esfera. ¿Ya? Eso es lo que te están pidiendo. ¿Ya? Usted recuerda un teorema que yo le dije, el teorema de Arquímedes. Es el último teorema de la parte teórica. Miren, este es un cilindro donde tenemos un cono inscrito. Pero ¿qué características tiene el cono? Tiene el mismo diámetro del cilindro y la misma altura del cilindro, tal como ves acá. Ah, ya. Y recuerda que en el cilindro se inscribía una esfera, ¿sí? Y había una relación de volúmenes, ¿cierto? Claro. ¿Cuál era la relación de volúmenes? La relación de volúmenes era que el volumen del cilindro era 3V, la de esfera 2V, y la del cono V. La relación de 3, 2, 1. Pero ¿qué propiedad más se puede establecer acá? El diámetro de la esfera es equivalente a la altura de este cilindro, que vale 9. Y que, por cierto, acá hay un dato que también esto es 9. Entonces ustedes ya entienden que el diámetro de la esfera es también la altura del cilindro como su base.
O sea, ¿cuánto es la respuesta? Al ojo sale 9. Bueno, pregunta número 9. En la figura se observa a una semiesfera y a un cono de revolución. T es el punto de tangencia. CD viene a ser el diámetro de la base del cono. HB 16. El área total de la semiesfera 300 pi. CD igual a TH. Que pi el área lateral del cono. ¿Ya? Muy bien. Bien, para resolver esto, primero usamos el dato, el área total de la semiesfera. El área total de la semiesfera es 3 pi r cuadrado. Y eso equivale a 300 pi. Y es obvio que el radio de la semiesfera, ¿cuánto vale? 10. 10. Pero como HB 16, este sería 6. OT también sería 10. Porque aparte de ser radio de la semiesfera, es también altura del cono. Y por triángulos notables, este triangulito es de 10, 6 y TH mide 8. TH es 8, entonces debe ser equivalente a CD. ¿De acuerdo? CD entonces vale ¿cuánto? Claro, tenía que ser 8. Entonces como T es el centro de este círculo, este sería 4, 4. Ahora, la generatriz del cono saldría por el teorema de Pitágoras. O sea, sería G cuadrado es 4 cuadrado más 10 al cuadrado. Esto equivale a 116. Sacando raíz, G te sale 2 raíz de 29. Entonces te piden el área lateral del cono. Entonces el área lateral del cono es pi radio 4 por la generatriz 2 raíz de 29. Entonces al resolverlo te sale 8 pi raíz de 29. Bien. Problema número 10. Calcular el volumen de la esfera inscrita en un cono circular recto equilátero. Equilátero significa que la sección axial debe ser de 60 grados, un triángulo equilátero. ¿Ya? Acá tenemos también 60 grados. Y tenemos la esfera inscrita. Te piden calcular el volumen de la esfera si la generatriz de ese cono es 4 raíz de 3. Si la generatriz es 4 raíz de 3, para poder calcular el radio de la esfera, hay que utilizar la altura del cono que contiene al centro, ¿ya?, de la esfera. Esto es 30 y esto también es 30. Por supuesto que este radio vale la mitad, 2 raíz de 3. Y si tú trazas la bisectriz, esto sería 30 y 30, ¿de acuerdo? Y este sería 60. Y acá tendrías un triángulo notable. A 60 se le opone 2 raíz de 3, entonces a 30 se le opone 2. Me piden calcular en este problema el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi radio elevado al cubo. Tendrías entonces 4/3 de pi, 2 al cubo es 8, raíz de 3 al cubo es 3 raíz de 3, y te sale el valor del volumen de la esfera, que es equivalente
que es equivalente a 32 pi tercios. Muy bien, muchachos.